hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bendiciones para todos los ministros del Señor, todos los que hoy están acá alrededor nuestro. Bendiciones para ustedes, los amigos. Hay algunos amigos aquí entre nosotros, levanten la mano. Hay amigos entre nosotros. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así que estamos agradecidos al Señor porque una vez más, por su gracia, por su bondad, nos sigue ayudando, nos sigue sustentando con su diestra de justicia. Y estamos gozosos. Amén. Anoche pues estuvimos acá en este lugar, vimos la gloria del Señor. Todos estos días la hemos visto en diferentes lugares, pero la hemos visto. La gloria de Dios, los milagros de Dios. Y hoy pues seguirá el Señor haciendo como Él sabe hacerlo. Y contento pues por la visita de los pastores, amigos, ministros del Señor. Dios les bendiga. Para ustedes mi respeto, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo y son cabeza, punta de lanza acá en Acarigua para extender el reino de Dios. Y estar acá es una gran bendición verlos. Tenía años que no vi al pastor, estuvimos hablando. Les estuve contando unas de las cosas que yo tengo, que yo veo una cara y después no la veo más y se me olvida. Direcciones también se me olvida con el tiempo. El hermano Luis sabe que ni a la casa de él podía llegar, y eso que vine el otro año, y este año, que es un año nada más, no pude, tuve que ir a buscarme para llegar a la casa de él, pues se me olvida. Pero bueno, no es por lo viejo, no, yo soy clásico, yo no estoy viejo. Sí, nosotros somos clásicos, amén. Gloria al Señor, ¿cuántas dan a Dios? Sino que bueno, pasan esas. El hermano me dice, no, el problema mío es que yo los nombres no se me queda. Lo mío es el rostro y la dirección. Y bueno, me contenta ver al pastor de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Hace años que prediqué allí, se fundó esa iglesia y es una bendición verlo acá, volverlo a ver de nuevo y saber que usted está allí en esa iglesia batallando, llevando la palabra de Dios. Me alegra, me contenta y esté aquí, pues es una gran bendición. El pastor también, su esposa, y el pastor Jesús Ramón Allen, que me presentó un amigo, hijo, y más que un hermano, su esposa. Una bendición, tenemos tantas cosas que contar. Estuvimos en una campaña y los dos recibimos esas mismas cosas. Y bueno, esas son anécdotas tremendas. Pero bueno, aquí estamos, amén. Aquí estamos en el nombre del Señor. Así que bendiciones para todos, bendiciones para todos. Gloria a Dios. Yo quiero compartir hoy una palabra para cada uno de ustedes, los que están en las redes, los que están allí viendo a través de YouTube, por los medios de comunicación. También para ellos quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que ustedes sean edificados en la palabra de Dios, tanto los que estamos aquí como los que van a oír a través de las redes, y que esta palabra sea poderosa para su vida, puedan transformar su vida, pueda traer una transformación integral en todos los aspectos de su vida, tanto en el alma, en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, sanidad, salud, para los que están oyendo a través de los medios de comunicación y también para todos los hermanos que estamos acá, los pastores también puedan recibir de parte del Señor. Amén. Estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ok, vamos a ponernos de pies. Hoy lo vamos a hacer así, vamos a ponernos de pies y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 6.
en el verso 9 al 13. Vamos a leer este pasaje de la Biblia que hace tiempo he venido dándole vuelta y vuelta y vuelta a estos versículos. Y quiero compartir con ustedes algo allí. Yo quizá no vaya a ser ni muy largo ni tampoco muy corto, sino algo donde el Espíritu Santo me dé la indicación y yo pueda enseñarle a usted estas bendiciones del Señor. Amén. Ok. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos digan conmigo: porque tuyo es el reino. Vamos, dígalo duro: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, por todos los siglos. Amén y amén. Levante su mano, oremos. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria, Dios, en esta noche, porque voy a predicar tu palabra. Te pido que tu palabra sea medicina, que tu palabra, Dios, quebrante todo yugo del diablo en esta noche. Que tu palabra produzca sanidad, liberación a los hermanos, a los amigos, a los que vinieron a escuchar tu palabra. Padre, quebranta todo yugo del diablo. Tu palabra dice, Señor, que por la unción el yugo se pudrirá. Pudra toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras predique, extienda tu mano para hacer milagros, prodigios, señales, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre eterno. Toma mi mente, mis emociones, úsalo para tu gloria. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero compartir con ustedes este tópico que yo lo he titulado lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Anoche estuvimos hablando sobre lo que es Jesús. Cuando llega a un lugar que está vacío, lo llena. Y pudimos explicar algunas cosas importantes, comprensibles a la mente humana, para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que un ministerio, una iglesia pueda fluir, pueda llenarse, y nosotros podamos crecer en la bendición de Dios, la presencia del Señor. Amén. Y vimos la gloria del Señor. Pero esta noche yo quiero hablarle sobre lo sobrenatural de Dios, viendo algunos ámbitos divinos que se encuentra aquí en este pasaje que nosotros hemos leído. Quizá usted lo ha leído en mucho tiempo. Quizá usted lo ha escudriñado en mucho tiempo. Es uno de los pasajes más leídos por todos los tiempos, por todas las épocas. El católico, el evangélico, lee mucho este pasaje porque es un modelo sobre la oración.
y nos habla de la oración. Pero yo quiero hablar de estos tres ámbitos espirituales últimos que leímos, donde se habla del reino, donde se habla del poder y donde se habla de la gloria, donde nosotros tenemos que entenderlo con exactitud para caminar, número uno, en los principios de Dios. Número dos, para caminar en lo sobrenatural. Y número tres, para ver la gloria manifestada de Dios en estos últimos tiempos en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, Jesús fue nuestro modelo a seguir. Y fue nuestro modelo a imitarlo. No hay otro personaje en la Biblia, en las Escrituras, en quien nosotros podemos imitar tanto, sino como a Jesús. Es un modelo poderoso para nuestras vidas. Aunque todos los patriarcas, todos los discípulos, los apóstoles, los profetas de aquel tiempo tienen muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que decirnos y que nosotros debemos aplicar. Pero nuestro modelo es Jesús, no hay más, es Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Note cómo dice Juan. Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, si nosotros decimos que somos de Cristo y que permanecemos en él, debemos andar, debemos caminar como él anduvo. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cómo anduvo Jesús? ¿Cómo hago yo para imitar a Jesús y para que Él sea nuestro modelo para yo seguirlo? Bueno, Hechos capítulo 10, en el verso 38, la Biblia dice que el Espíritu de Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo. Y como este anduvo, mire cómo dice, y como este anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Una de las cosas que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos andar como él anduvo. Número uno, anduvo haciendo bienes. Una de las cosas que destaca a un verdadero cristiano, a un verdadero hombre de Dios, a un ministro, a un discípulo de Cristo, es que él anda haciendo bienes a todos, no solamente al cristianismo, no solamente al evangélico, no, a todos. Digan conmigo: a todo. Y todo es todo, todo es todo. Debemos aprender a hacer el bien. La Biblia dice que hagamos el bien, porque a nuestro tiempo cosecharemos. Que no dejemos de hacer el bien. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, donde nos movamos, debemos hacer bien al prójimo, bien al vecino, bien al hombre, bien al negro, al blanco, al menesteroso, bien al que viene a otro país, que viene de otros países, al forastero, al rico, al pobre, a todos debemos hacerle bien. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y así anduvo Jesús, haciendo el bien por toda Galilea, por toda Samaria, por todas partes, donde quiera que entraba, hacía bien, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, echaba fuera demonios, se movía en eso. Y eso debe usted, como hijo de Dios, seguir el modelo de Jesús, seguir ese modelo, imitarlo. Como hijo de Dios debemos caminar en esa dimensión, sanando, libertando, haciendo bienes, dándole a entender
a la gente de allá afuera que hay una iglesia, que hay un pueblo que sigue a Jesús, pero que no solamente sigue a Jesús, sino que imita a Jesús, que Jesús es su modelo y que nosotros debemos caminar en ese principio. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Digan todos conmigo: como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Jesús? Es lo que yo tengo que saber. ¿Cómo es Jesús? Y como Él es, así tiene que ser usted en este mundo. Jesús es amor. Vamos, Jesús es amor. Toca al que está al lado y dígale: Jesús es amor. Y si Jesús es amor, usted tiene que caminar en el amor. Usted tiene que andar en el amor. Usted tiene que vivir ese amor. Porque así como Él anduvo, el amor fue lo que lo llevó a ir hacia las multitudes. El amor fue el que lo llevó hacia la compasión, a sentir esa tristeza y ese deseo por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Él amó al mundo, y como amó al mundo, envió a su Hijo. Y como Él tiene amor, por eso se movió en lo sobrenatural para hacer los milagros, para que las señales le siguieran. Cada hombre de Dios que anda como Él anduvo en este mundo va a tener el respaldo de Dios donde se mueva. Donde dentro hay respaldo sobrenatural de Dios en Él. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? La esencia de la enseñanza de Jesús siempre fue el reino. Esa fue su esencia. ¿El qué? El reino, el poder y la gloria. Donde quiera que Él iba, demostraba el poder y se veía su gloria. Y su enseñanza fue el reino. Jesús habló de 3 ámbitos divinos cuando estuvo aquí en la tierra, y lo sigue hablando aún. El reino, Él habló de ese reino, el reino que significa el gobierno de Dios. Habló del poder, que significa la habilidad de Dios. Habló de la gloria, que es la presencia de Dios. Donde Él se movía, hablaba del reino, enseñaba del reino. Donde Él se movía, el poder de Dios, la habilidad de Dios se manifestaba en medio de los hombres, en medio de las mujeres, en medio de los leprosos, en medio de los paralíticos, en medio de los ciegos, en medio de los mudos, en medio de los cojos, en medio de los pobres, en medio de los leprosos. La gloria de Dios se manifestaba y el poder de Dios se manifestaba en toda parte donde Él entraba, porque se movía en estas 3 dimensiones, y usted y yo debemos movernos en esas 3 dimensiones, porque dice la Biblia que nosotros debemos actuar como Él actuó, como Él anduvo en este mundo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Levanten la mano los que quieren ser como Cristo, imitar a Cristo. Toque al que está al lado y dígale: muévese en esto. Vamos, muévese en esto. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, si usted analiza, si usted lee muy retenidamente, llevando una cronología de la Escritura, se va a dar cuenta que en los primeros 3 capítulos de Hechos de los Apóstoles, Dios muestra, revela lo que es el reino, lo que es el poder y lo que es la gloria. Lo cual usted y yo debemos aprender, debemos conocer esto para movernos en lo sobrenatural. En el capítulo 1 de los Hechos,
de los apóstoles, Jesús les enseñó a sus discípulos acerca del reino por espacio de 40 días, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto les enseñó? 40 días Jesús se movió enseñándole a los discípulos acerca del reino. Ustedes van a notar que Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo primero que él vino a enseñar al hombre, a enseñarle a los discípulos, fue el reino. Jesús no habló de otra cosa. Jesús siempre habló del reino. El problema de la iglesia hoy en día, el problema de nosotros hoy en día, es que nosotros hablamos del evangelio, pero no hablamos del reino. Jesús no vino a predicar un evangelio. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. El problema fue que nosotros le quitamos la palabra reino, obviamos la palabra reino y empezamos a predicar 200 años acá en Venezuela y en Latinoamérica, en otra parte, empezamos a predicar fue el evangelio. Pero Jesús no vino a predicar el evangelio. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Me estoy dando a entender por aquí? ¿Me estoy dando a entender? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque lo mismo es una enfermedad en el lomo del caballo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es el evangelio y otra cosa es el evangelio del reino. Tenemos que tener eso muy claro. La palabra del Señor dice que cuando Jesús vino, Jesús dijo y empezó a predicar el evangelio del reino. La Biblia dice que cuando Juan empezó a predicar el evangelio del reino. Cuando los discípulos vinieron a predicar, los discípulos predicaron el evangelio del reino. Cuando viene Jesús, Jesús empieza a predicar el evangelio del reino. Ese es el evangelio. Ahora, ¿por qué tenía que predicar el evangelio del reino? Porque el evangelio del reino nosotros como iglesia debemos conocerlo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Debemos conocerlo. Jesús, después que muere y resucita, la Biblia dice que se le aparece a los discípulos y le predica por 40 días el evangelio del reino. Le enseña el reino. ¿Por qué le enseña el reino? Me preguntaba yo, y algunos se debe estar preguntando a través del YouTube, a través de los medios de comunicación, a través de usted que me está oyendo, se debe estar preguntando, o los que estamos aquí en esta noche, pero ¿qué es el reino? Ya les voy a explicar qué es el reino. Porque el problema de nosotros como iglesia es que no entendemos qué es reino. Decimos que caminamos en el reino, pero no entendemos el reino. Vivimos no como reyes, sino que vivimos como siervos. Vivimos no como reyes, vuelvo a repetir, pero no vivimos como siervos. Y para tú aprender a caminar como rey, tú debes conocer cómo camina un rey, cómo anda un rey, cómo domina un rey, cómo vive un rey. El problema de la iglesia es que nosotros no caminamos como reyes, no vivimos como reyes, no andamos como reyes, y por eso hemos estado muy bajo en los éxitos, en las bendiciones que Dios quiere darnos para nuestra vida. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Me estoy dando a entender? ¿O me bajo? Porque yo allá abajo predico mejor. ¿Me bajo? Ese es el problema de la iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice la Biblia que Dios, dice allí, que Dios, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice que Jesús, mejor dicho, Jesús viene en un caballo blanco. Dice que viene en un caballo blanco, sus ojos como llamas de fuego. Ustedes ya han leído todo eso. Pero dice allí que sus vestiduras son blancas
y dice que en su muslo tiene un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos capítulo 5 dice que nosotros, la iglesia de Dios, a quien se nos dio el don de la justicia, porque todos los que estamos aquí tenemos el don de la justicia. Dios nos hizo justo en Cristo Jesús y caminamos en esa justicia. Y como caminamos en esa justicia, dice la palabra del Señor, escúcheme acá, que nosotros estamos reinando en vida. Usted está reinando en vida. El problema es que no sabemos cómo reinar. Ese es el problema. Y por eso que andamos y caminamos y como andamos, porque no sabemos reinar en vida. Pero la Biblia dice que usted está reinando en vida. Romanos 5:17. Usted levante la mano los que están reinando en vida. Yo reino en vida. Usted está vivo y usted está reinando. Usted respira y usted está reinando. Usted camina y usted está reinando. Donde usted entre, usted reina. Cuando usted sale, usted reina. Donde se sienta, usted reina, porque está reinando en vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Para quién es esta palabra? Y entonces dice Apocalipsis capítulo 19 verso 16, dice que en el muslo de Jesús está escrito un nombre que dice Rey de, aparece la palabra de, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted es rey, es porque Cristo reina en usted. El versículo dice Rey de Reyes. Él es rey de aquellos que reinan. ¿Me están escuchando? Él es rey de aquellos que reinan. Él es amo y señor de aquellos que son señores. Y aquí están muchos reyes. Usted es reina, usted es rey. Usted debe reinar en vida, porque Él reina sobre los reyes y Él es Señor de señores, de aquellos que son señores aquí en la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Rey? Y a su nombre. Y a su nombre. El problema es que no sabemos reinar. No sabemos reinar. Escuchen esto. Cuando Jesús se le aparece, o mejor dicho, cuando Nicodemo va a donde está Jesús, dice la Biblia que llegó de noche. Llegó de noche porque tenía un prejuicio sobre Jesús, para que la religión no lo viera, para que la religión no lo acusara, para que la religión le brindara pleitesía. Él tuvo que ir de noche, porque hay evangélicos que no quieren ir hacia aquellos que tienen que usan pantalones, porque como ellos usan falda, entonces si aquellos lo ven con los hermanos que usan pantalones, entonces lo van a tratar mal, porque ya tienen prejuicio. No, Jesús no era así. Jesús no caminó así. El versículo dice que si nosotros permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Como Él anduvo. Toca el que está al lado y dígale como Él anduvo. Ahora, dice que Nicodemo le llegó de noche y le digo: maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros, nadie puede hacer estas señales. Y Jesús le habla, Jesús le dice unas cosas allí que ya todos sabemos. Pero el verso 3 y el verso 5 es lo que a mí me llamó la atención. El verso 3, la palabra del Señor dice que Jesús le dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
en el verso 5, le vuelvo a decir Jesús a Nicodemo, siendo un maestro, le dice: si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay cristianos evangélicos que entraron en el reino, pero no están viendo el reino. Ay, 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 cuánto alaban la gloria de Dios. Hay ministros, hay hombres, hay mujeres que entraron en el reino, nacieron de nuevo y entraron en él, pero no están viendo el reino, no están viendo la gloria, no están viendo el poder, no ven la manifestación gloriosa de Dios, tanto en la iglesia, en el ministerio y en ellos, porque ellos entraron, pero no están viendo el reino. Dios quiere que usted entre, pero quiere que usted vea. ¿Me están escuchando? Quiere que usted entre, pero quiere que usted vea la gloria de Dios, el poder de Dios en su vida, en su esposa, en su hogar, en su matrimonio, en la finanza, en la iglesia, en el ministerio, donde quiera que usted se mueva. Él quiere que usted lo vea. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Jesús primero enseñó acerca del reino con el fin de preparar a los discípulos para que recibieran el poder. Esto, ¿cuándo ocurrió el poder? La Biblia dice que ocurrió el poder en el capítulo 2, y ustedes ya lo saben. Cuando ellos recibieron el poder, recibieron el poder. En el capítulo 1 le enseña el reino, pero en el capítulo 2 entonces Dios le da para que reciban el poder. Tú no puedes recibir el poder si primero no entiendes el reino. Toque al que está al lado y dígale: primero entienda el reino y segundo recibirá el poder. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Recibes el poder, la manifestación del poder. Ese es un problema que nosotros como iglesia debemos mejorarlo, que nosotros como cristianos debemos entenderlo. Escúchame, quiero decirle algo, que estando en el baño hoy, el Espíritu Santo me lo trajo. No lo tenía en apunte, pero el Espíritu Santo me lo trajo. Y yo dije: ay, sí, Señor, gracias, gracias. Escúchame, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no vino como decimos muchos cristianos evangélicos. Yo también lo decía, pues fue lo que me enseñaron, fue lo que me transmitieron. Y como nosotros somos como el oro, el pichón del oro comen con los ojos cerrados y con la boca abierta. Comemos con la boca abierta y los ojos cerrados, y todos nos lo comemos, todos lo devoramos. Entonces, eso fue lo que me enseñaron. Yo decía que Jesús, cuando vino a la tierra, el propósito de él fue salvar. Esa es una verdad, pero ese no fue el propósito nada más de Jesús, de venir a la tierra. Que Jesús vino a la tierra a salvar la humanidad. No, ese no es todo. Eso no es todo. Jesús, cuando vino a la tierra, vino por 3 propósitos. Eso nunca se lo olvide. 3 propósitos en su vida. Número 1, vino a salvar a la humanidad. Número 2, vino a volver a regresar la morada y la residencia del Espíritu Santo en el hombre. Escúcheme esto: vino a restaurar la morada y la residencia del Espíritu Santo en el hombre. Lo que pasa es que a mí me enseñaron costumbre y me enseñaron teología humana de hombre, repetitivo. Este me enseñó así, este me enseñó así, este me enseñó así, yo lo digo así. No. Usted tiene que tener una lupa. Usted tiene que aprender a investigar, a leer, a escudriñar. El que tiene pasión por las cosas, lo hace. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? El que tiene pasión por la presencia, lo hace. Pero nosotros nos quedamos ahí y dijimos no, o decimos no, él vino fue a salvar. No solamente a salvar, él vino a restaurar la residencia del Espíritu
Espíritu Santo en el hombre. Número 2. Y número 3, vino a restaurar, o mejor dicho, vino a volver a traer el reino. ¿Me está escuchando? Vino a traer el reino, porque el reino se había perdido. Cuando Adán cae, que ya lo voy a explicar si me queda chance más adelante. Cuando Adán cae, el reino se pierde. El reino se pierde. Jesús le entregó el reino a Adán, y Adán, por la transgresión que se llama iniquidad, no pecado, iniquidad es una cosa y pecado es otra. Pero le enseñaron que Adán pecó. No, él no pecó, él cometió iniquidad. Iniquidad. Cuando él comete iniquidad, el reino se pierde. 1. 2, la residencia del Espíritu Santo se pierde en él. Porque quiero decirle una cosa, y vamos a desbaratar aquí, vamos a quebrar aquí una vaca sagrada. Escúchenme, escúchenme. El primero, donde primero residió o estuvo el Espíritu Santo, no fue en el tabernáculo. Pero eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros en los institutos bíblicos. Eso fue lo que nos transmitieron a nosotros, que el Espíritu Santo por primera vez tuvo residencia en el tabernáculo que Moisés mandó Dios a construir allá en el desierto. Mentira, allí no fue. La primera persona que el Espíritu Santo vino a traer residencia, a morar, a vivir, fue en Adán. ¿Me está escuchando? En Adán y en Eva, en más nadie, en ellos dos. Cuando ellos cometen iniquidad, el Espíritu Santo sale, se va de ellos, y el Espíritu Santo no vuelve más. ¿Me está escuchando? No vuelve más. Por lo tal que Dios trata de nuevo restaurar, y manda a Moisés que haga un tabernáculo para allí habitar la presencia de Dios. Fue la segunda vez. Después la tercera vez, porque Dios no estaba satisfecho de que el Espíritu Santo estuviera allí, sino en todos los hombres. Entonces el Espíritu Santo viene y hace residencia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se movió en el poder de su gloria a través del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Eso fue lo que él vino a hacer. Y número 3, vino a restaurar el reino. Porque el reino lo perdió Adán. ¿Cuándo lo pierde? Cuando cae. La Biblia dice en Juan, en Mateo, en Lucas y en Marcos, en el capítulo 4, dice la Biblia que Jesús es tentado por el diablo, y el diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, me vas a adorar. Y le dijo esta palabra: porque a mí se me fue dado, a mí se me fue entregado. ¿Qué se le fue entregado al diablo? El reino. Él tenía potestad sobre el reino. Por eso Jesús viene a volver a quitarle el reino. ¿A quién? A Satanás, y entregárselo a usted como iglesia. Usted tiene el reino. El reino está dentro de usted. La Biblia dice claramente que Jesús lo dijo, Jesús lo habló, Jesús lo testificó. Jesús dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, ciertamente el Espíritu de Dios está sobre ustedes. El reino de Dios está en ustedes, dentro de usted. Cuando nació de nuevo, cuando en usted se internalizó el poder del Espíritu Santo y la vida eterna, en usted se instaló el reino. Y dentro de usted hay un reino, y dentro de ese reino hay un rey, y ese rey se llama Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso usted está reinando en vida, camina en vida, porque Cristo es el rey y está dentro de usted. ¿Cuántos lo creen? Vamos, ¿cuántos lo creen? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué vino? En el número 2, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo era el poder. Primero en el capítulo 1 le habla 40 días del reino, le enseña el reino. ¿Para qué? Para que a través del capítulo 2 ellos lograran balance en el poder. Necesitamos usted y yo revelación para entender el reino. Cuando nosotros entendemos el reino, entonces nosotros comprendemos lo que es el poder y nos movemos en el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y cuál es ese poder, pastor? Yo le dije que voy a predicar corto, y a lo mejor no me va a dar chance de hablar sobre el poder y la gloria, pero le voy a hablar algunas cositas que el Espíritu Santo me está trayendo ahorita. ¿Cómo hago yo para tener ese poder? ¿Cuál es ese poder que yo tanto necesito para moverme en el poder de Dios, lo sobrenatural? La Biblia lo habló. La Biblia lo aclaró. Si en el capítulo 1 usted tiene que entender el reino, porque el problema es que no entendemos el reino. Lo vuelvo a repetir, no entendemos el reino, y por eso caminamos como caminamos y andamos como andamos, y no logramos las cosas porque nosotros no sabemos que somos reyes. Un rey no camina no camina cabibajo, ni camina con baja estima, ni camina todo mal, ni anda por ahí todo ajado, ni anda por ahí todo arrugado, ni anda por ahí dando lástima. No. Un rey camina con la frente en alto. Un rey camina como un verdadero rey. Sabe que domina, sabe que tiene señorío, sabe que donde se para hay poder de Dios. Hay ángeles a su alrededor que lo siguen, que anda con él las 24 horas del día. Habla con el ministro, habla con el alcalde, habla con el concejal, habla con cualquier persona. No teme, no tiene miedo, porque es un rey. Sabe que está reinando en vida. Y cuando usted sabe que está reinando en vida, usted reina en el barrio, usted reina en la universidad, usted reina en la escuela, usted reina en el negocio, usted reina en el centro, usted reina en el sector donde usted está. No hay brujo, no hay bruja, no hay nadie que a usted lo pueda dominar, que a usted lo pueda opacar. El poder de Dios está en usted, y usted tiene dominio sobre todas las cosas. Dios la puso debajo de sus pies. Romanos capítulo 20, verso 16, dice que el Dios de paz aplastó en breve a Satanás debajo de sus pies, y usted debe dominar sobre ellos, caminar por encima de ellos y por encima de las circunstancias. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Este mensaje lo prediqué yo en 3 partes. En una parte, un día uno, un día otro, un día otro. Le estoy dando así. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿cómo hago yo para tener ese poder? Bueno, la Biblia dice en Lucas capítulo 24, en el verso 49, la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén, no se muevan, no prediquen, no hagan bulla, no salgan de casa en casa, quédese callados hasta que venga sobre todos ustedes el poder de lo alto y sean revestidos del poder de Dios. Me gusta este versículo porque cuando Jesús le dice a ellos esta palabra, ¿acaso Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles no echaban fuera demonios? ¿No sanaban enfermos? ¿No dice la Biblia que iban por la casa ungiendo con aceite y los enfermos eran sanados? ¿No dice la palabra de Dios que donde quiera se metían, los espíritus se sacudían? Porque el poder estaba allí sobre ellos. Pero Jesús le dice: quédense en Jerusalén. En Hechos capítulo 1 del 3 al 4 lo vuelvo a decir: quédense en Jerusalén, no hagan nada. Porque si ustedes salen a predicar así, sin el poder de lo alto, sin la revestidura de la gloria de Dios, el poder sobre ustedes, van a meter la pata. Quédense ahí, quédense en silencio, tranquilos, esperen 10 días, no 40, ni un año, ni 2 años. No lo mandó a ayunar, no lo mandó a vigilar, no lo mandó a nada de eso, porque el problema es que nosotros se nos ha costado
recibir el bautismo del Espíritu Santo porque se nos han metido costumbres y en extremos, se nos han metido, hermanos, tantas cosas, ritualismo en nuestra vida, y eso nos han disminuido el poder de Dios en nuestra vida. Nos hemos privado de algo que nos pertenece, de un legado que nos pertenece como hijos. Todos debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nuestra vida. Eso es para todos, eso es para usted. Toca el que está al lado, dígale: para usted. Vamos, dígale: es para usted. Tóquelo y dígale: para usted. Es el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban a Dios? El problema es que nos han privado de eso por costumbre, por religión, por extremismo que han visto en el pueblo de Dios, en la iglesia. La religiosidad nos ha matado a todos por iguales, al gordo, al flaco, al pentecostal, al bautista, al presbiteriano, a todos. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Jesús, escúcheme, Jesús lo dijo claro. Jesús le dijo: esperen. Él no dijo ore, él dijo espere. Él no dijo ayune, él dijo espere. Él no dijo métese en vigilia, no, él dijo espere. Por eso yo duré casi aproximadamente 3 años agonizando, llorando, como usted no se imagina, para que Jesús me bautizara con su Espíritu Santo. Algo que anhelaba en mi corazón cuando yo andaba por allí buscando como cazador de fantasmas. La película Los Cazadores de Fantasmas, así andaba yo cazando ministerios, hombre de Dios, para que me ungiera y me pusieran la mano. Donde estaba allí Ávila, ahí estaba yo para que me ungiera. Jorge Raki para que me ungiera. El hermano Puerta para que me ungiera. Todo Marcelino Sojo, Carlos Jiménez y toda esta gente para que me ungiera. Y nada pasaba, porque me enseñaba que yo tenía que ayunar mucho, orar mucho, vigilar mucho. Tenía que ser muy bueno, tenía que ser pero demasiado bueno para que el Espíritu Santo entrara en mí y me bautizara. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Pero eso no es así. El Espíritu Santo me enseñó esto que yo le quiero mostrar y se lo quiero transmitir a usted en esta noche, para que el poder del Espíritu Santo en usted esta noche se manifieste y usted se vaya a su casa hablando en nuestras lenguas, alabando y glorificando a Dios con el poder del Espíritu de Dios en su vida. Que cuando usted le imponga las manos a cualquier borracho sea transformado. Que cuando usted le imponga las manos a un endemoniado sea libre. Que cuando usted le imponga las manos a un hombre con adicción sea libre. A un enfermo sanado por el poder de Dios que está en usted. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, tanto en Hechos como en Lucas, le dijo: quedaos y esperen. Diga conmigo: esperen. Otra vez: esperen. Yo corría y le decía a los pastores de aquel ayer: hermano, ¿cómo hago para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ore mucho, hermano. Ore mucho. Ore mucho. Vigile mucho. Vigile pero demasiado. Y yo parecía un silbido de ánima, flaquito como una manguera, flaquito. Era más flaco que la manguera. Me metía por dentro de la manguera y todavía seguía flaco, de tanto ayunar, de tanto, porque me llamaron, me dijeron, y como anhelaba el bautismo del Espíritu Santo, quería con gozo, con alegría tener esa experiencia, pues yo lo hacía. Pero ahora yo le traigo buenas nuevas. ¿Cuánto alaban a Dios? Como le dijeron Los Ángeles, aquellos pastores que estuvieron allí el día en aquellos días sembrinos, que estaban aguantando frío. Los ángeles se le aparecieron y le dijeron: esta palabra, he aquí os traigo buena, de gran gozo. Hoy le traigo a ustedes buena, de gran gozo para su vida, para su espíritu, para su alma, para su mente, para su corazón, para todo lo que usted tiene en su vida. Hoy hay buena nueva para usted. Ellos esperaron, fue 10 días. Fue lo que esperaron, para que el Espíritu Santo bajara, para que el Espíritu Santo lo llenara y el poder se manifestara en ellos. Ya les había hablado del reino, ahora necesitaban el poder. Ellos esperaron 10 días. Pero hermano, ¿cómo tú vas a decir que era puro esperar, que era lo que yo necesitaba, si la Biblia dice que empezaron a orar? Porque eso es lo que nos enseñaron.
No es que estoy diciendo que es malo orar, no me malentienda, usted que me está oyendo a través de los medios de comunicación. No te estoy diciendo que no debe orar, ni te estoy diciendo que no puedes orar. Al contrario, la oración debe ser para ti un estilo de vida, siempre una intimidad con Dios. Pero no te estoy diciendo que no debe orar. Lo que te estoy diciendo es que Jesús no los mandó a orar, Jesús los mandó a esperar. Dígale que está al lado, los mandó a esperar, no los mandó a orar, los mandó a esperar. En la Biblia en ninguna parte dice que Dios nos mandó a orar, no, lo mandó a esperar. Igual le voy a quebrar otra vaca sagrada. Escúcheme. Igual que Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 nunca dice la Biblia que Jesucristo fue a ayunar, en ninguna parte, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No aparece registrado por ninguna parte que Jesús fue al desierto a ayunar. Lo que la Biblia sí me dice a mí, no sé si usted en la Biblia, pero me dice a mí, es que Jesús fue al desierto, fue a ser tentado por el diablo, no a ayunar. Él no fue a ayunar, él fue a ser tentado por el diablo. La Biblia dice que el diablo, escuche, el diablo lo tentó y el Espíritu Santo lo llevó. El diablo lo tentó y el Espíritu Santo lo llevó. Y estando allí, Jesús apeló al ayuno, no porque fue a ayunar. Él apeló al ayuno porque en el lugar que estaba no había Pepsi-Cola, en el lugar que estaba no había hamburguesa, en el lugar que estaba no había gaseosa, en el lugar que estaba no había comida, no había nada. Un desierto sin agua, un desierto con arena. Tenías que ayunar, obligatoriamente tenías que ayunar. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Tenías que hacerlo, pero él no fue a ayunar, él fue a ser tentado por el diablo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Ay, pastor, cuidado, pastor, usted me está enseñando que la iglesia no ayune. No le estoy diciendo eso, porque el muchacho que lloró y el papa que lo pellizca, no, yo no le estoy diciendo a usted que no ayune. No, ayune, todo lo que usted quiera, ayune. Dios nos mandó a ayunar. Todo lo que tenemos aquí debemos ayunar. Él dijo que después que fuera levantado el esposo, usted tenía que ayunar. Yo tengo un tema sobre eso, si puedo se lo doy algún día. Él tenía que ayunar y nosotros todos tenemos que ayunar. No le estoy diciendo eso. El ayuno tiene su parte, el ayuno tiene su principio, la oración tiene su principio. Pero lo que te estoy enseñando son verdades del reino, verdades verdaderas que te van a edificar, que va a crecer en ti la gloria de Dios y vas a aprender a caminar en lo sobrenatural, rompiendo esquemas, rompiendo cosas y mandamientos de hombres que son los que te tienen atado y no te dejan avanzar en el camino de Dios. Y Dios no puede hacer nada por la religión, por el estresmismo que nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida, por los dogmas que nosotros tenemos en nuestra vida, que no nos dejan crecer ni desarrollarse espiritualmente. Dele un aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, escúchenme. Cuando Jesús le dice a ellos, quédense, esperen, es porque Dios te mandó fue esperar el bautismo, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Esperarlo. Que lo quiere combinar con oración y ayuno, combínenlo, no hay ningún problema. Pero Dios te mandó fue a esperar, a esperar. Diga conmigo, a esperar. ¿Cuántos están esperando aquí el poder de lo alto? Vamos, levanten la mano. Levanten la mano los que nunca han hablado en lengua. Van a ver la gloria de Dios esta noche. Los que nunca han hablado en lengua, levanten la mano, porque aquí se va a formar el Pentecostés de nuevo. Levanten la mano. Bueno, Dios te mandó a esperar, a esperar. Y a lo mejor tú has esperado 5 años, has esperado 3 años, has esperado 2 años, has esperado meses. Pero el Espíritu Santo hoy te está adiestrando para que reciba ese poder sobrenatural de Dios. Por eso ellos tenían que recibir el poder de Dios para poderse mover en lo sobrenatural. Ellos echaban fuera demonios, ellos sanaban enfermos, ellos iban casa por casa ungiendo con aceite, porque el aceite era el símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya hoy no.
En el Antiguo Testamento el aceite era el símbolo del Espíritu Santo. Hoy no. La Biblia dice que aquel era un tipo. Usted tiene que aprender lo que es tipo y prototipo. Si usted no entiende esto, usted va a seguir en lo mismo. Todo el tiempo en lo mismo. En el tiempo pasado se hacía el aceite, se ungía a la gente con aceite porque era un tipo del Espíritu Santo. Es más, era una ceremonia. Es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Era una ceremonia que se le hacía al ungido con aceite. Los discípulos salían a ungir con aceite casa por casa para que el poder de Dios se manifestara. Ellos tenían eso, pero cuando Jesús le dice a ellos: quédense y esperen hasta que sean revestidos. La palabra revestido indica ponerse una ropa encima de otra. Escúcheme, una ropa encima de otra. Cuando usted nació de nuevo, Dios te dio poder. Cuando usted nació de nuevo, Dios te dio dominio. Cuando usted nació de nuevo, Dios te dio señorío. Pero ahora necesita una vestidura encima. Pues eso es lo que significa revestirse. Encima de usted, como cuando usted se va a acostar y se pone una dormilona para acostarse. Usted, cuando llegan a su casa a tocarle la puerta para pedirle un favor, usted se pone rápidamente encima de la dormilona un vestido. Por eso se llama revestirse. Eso fue lo que Dios le dijo. Jesús le dijo a los discípulos: hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No me salgan a predicar, no me salgan a enseñar, no me salgan a orar por los enfermos ni a echar fuera demonios. Hasta que ustedes vengan el poder de lo alto, van a recibir poder cuando caiga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, ellos tenían en el capítulo 2 que recibir el poder. Ya le había enseñado el reino. Ya ellos entendían lo que era el reino. Ahora necesitaban el dote de poder, la habilidad de poder. La palabra poder allí es dunami, que significa poder explosivo, expansivo. Eso es lo que significa dunami, poder explosivo, poder expansivo. Ustedes van a recibir ese poder. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esos hermanos que todo el tiempo cantan el coro, cantan aquello: ay, Señor, dame poder, Señor, dame poder, Señor, dame poder, Señor, dame poder, Señor, dame poder. Reprenda al enemigo, reprenda al enemigo. Bautiza a los que creen y dame fuego santo. Señor, dame poder, Señor, dame poder, Señor, dame poder. ¿Cuál poder? Si ya Dios te dio todo el poder. ¿Qué más poder tú quieres que Dios te dé? Si la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted, cuando nació de nuevo, el Espíritu Santo entró en usted y en usted hay dunami, explosivo, expansivo, inherente en usted, que te da poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿Para qué más poder? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? Ni tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué? No sé, hermano, cómo usted me va a ver en las redes. Pero escuche, ni tampoco que el poder del cristiano está en la oración. ¿Quién le dio a usted eso? ¿Quién le dio a usted eso? Que el poder del cristiano está en la oración. No. Debería escribirse: el poder del cristiano no está en la oración. No está en la oración. El poder del cristiano está en Dios, pero la oración es la que te da la energía, la fuerza para mantenerte firme. Pero el poder del cristiano está en el Espíritu Santo. Está en Dios, no en la oración. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios?
Por eso que cuando yo entendí esto, yo dije, no, el poder mío no está en la oración. El poder mío está en Dios. El poder mío está en el Espíritu Santo. Cuando entró en mí, cuando radicó en mí, cuando vino dentro de mí, ese poder se hizo inherente en mí. Y ese poder, cuando yo impongo las manos, el Espíritu Santo sana. Cuando yo impongo las manos, los demonios se van, porque ese poder está dentro de mí y está dentro de usted. No es la oración. La oración es la que desarrolla y te empuja para que tú tengas intimidad con Dios y ese poder se revista en ti, cada día se renueva. Pero la oración no te da poder, porque la oración no es Dios. La oración no es Dios. La oración es un medio que te lleva para que tú te llenes del poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto alaban al Rey? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ahora, ellos tenían, deme estos 2 minutos y terminamos. Ellos tenían que esperarse, porque no podían salir corriendo a predicar hasta que el poder no viniera sobre ellos. Por eso es que usted ve que Judas, con todo, que echaba fuera demonios, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, predicó campaña, se subió arriba de tarima y hizo campaña y predicó. Judas, con todo y eso, se fue al infierno. ¿Quién? Judas. ¿Me está escuchando? Judas. Pero porque él no recibió ese poder sobre alto de la gloria de Dios. Pedro, por no tener ese poder, la Biblia dice que cuando a Jesús lo agarraron, él salió corriendo y se escondió en casa, cerró la puerta para que nadie lo viera, porque ese poder no le daba a él fuerza, ni le daba valor, ni le daba entusiasmo para él enfrentarse a los fariseos, a los escribas, a los religiosos en aquellos tiempos, porque no tenía el poder. Pero cuando el poder se le metió por dentro, cuando Jesús le dijo, está con ustedes, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará dentro de ustedes. Jesús le estaba diciendo, está con ustedes porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Por eso el Espíritu Santo andaba con ellos. Pero le dijo, pero estará dentro de ustedes. Cuando el Espíritu Santo se le metió a Pedro, la Biblia dice que Pedro se paró en Hechos capítulo 2 y le habló a la multitud y le dijo, ustedes mataron al Mesías, ustedes lo crucificaron, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes son ladrones, ustedes son paganos, ustedes son idólatras, ustedes hicieron esto. Con gallardía lo enfrentó, le habló, porque el Espíritu Santo le dio denuedo para que hablara y predicara cuando se le metió por dentro. Cuando alaba la gloria de Dios, ese mismo Espíritu Santo que está dentro de usted, no es que se le va a meter, no, ya está dentro de usted cuando nació de nuevo, pero necesita una revestidura del poder de Dios, de la unción del Espíritu y la manifestación en el mundo de los sentidos para que la gente lo oiga. Es el hablar en lengua. ¿Cuánto alaban a Dios? Es hablar en lengua. Isaías 28:11. La Biblia dice que Isaías profetizó 700 años atrás y dijo, en lengua de tartamudos hablará este pueblo y este será su refrigerio. Da descanso al cansado. El hablar en lengua, el bautismo del Espíritu Santo es un reposo. Es un reposo en tu espíritu, te da descanso en tu espíritu cuando viene a ti. Pero vas a hablar en lengua de tartamudo, dice la Biblia, en diferentes lenguas, que la gente quedarán atónitos. Tus familiares, tus amigos, tus vecinos van a quedar atónitos cuando te oigan hablar otra lengua. Van a decir que tú eres un tartamudo y que tú estás hablando cosas raras. No es rara, son lenguajes de Dios. ¿Me está escuchando? Son lenguajes de Dios. Ese lenguaje espiritual que Dios va a poner en tu boca. En esta noche te va a bautizar, en esta noche te va a llenar, esta noche te va a dar descanso, esta noche te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar gozo, porque la Biblia dice que cuando tú hablas en lengua, dice que vas a orar en el Espíritu, al Espíritu, sin saber qué estás hablando, pero el Espíritu Santo intercede por ti con gemido indecible y dice que te ayuda en tus debilidades, tu caída, tu problema hoy se acaba por medio del poder del Espíritu Santo cuando hables en otras lenguas.
Para que se ponga de pies. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33, verso 39. Dice la Biblia: y exaltado por la diestra del Padre, recibió la promesa y la envió a ustedes, dice Pedro, y la envió a ustedes, estos que ven y oyen. Eso me impactó. Usted que está allí, cuando vaya ahora, ponga la mano sobre el televisor y usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted cree, para el que cree todo es posible. Escúcheme, la Biblia dice en Lucas, dice la palabra de Dios, perdón, en Juan 37:38, la Biblia dice que el día de la fiesta Jesús se levantó y dijo, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, de aquellos, nosotros, y el día de Pentecostés, de aquellos que iban a recibir, porque todavía Jesucristo no había sido exaltado. En el capítulo 33, escúchenme, del capítulo 2 de Hechos, la Biblia dice que exaltado por la diestra del Padre. ¿Quién? Jesús. Por eso que muchos no entienden esto y dicen esta palabra: bueno, ¿y por qué yo tengo que hablar en lengua si Jesucristo nunca habló en lengua? Jesucristo nunca habló en lengua. ¿Y por qué yo tengo que hablar en lengua? Escúcheme, ¿por qué usted tiene que hablar en lengua? La Biblia dice, no como dicen algunos por ahí, que Jesucristo habló en lengua allá en la cruz cuando dijo Elí, Elí, lama sabacthani. No, Jesús no habló en lengua allí. Jesús estaba hablando en arameo. Él no estaba hablando en lengua. Pero sí dice la Biblia en este versículo, léanlo en su casa, en Hechos capítulo 2, verso 33. La Biblia dice: exaltado por la diestra de Dios. Lo que digo en Juan capítulo 7, 38, aquí Pedro lo está testificando y está diciendo exaltado. En Juan dice porque no había sido exaltado. En Hechos dice exaltado por la diestra del Dios Padre, subió a los cielos y recibió la promesa. Dice el texto, recibió la promesa y se lo envió a ustedes, esto que ustedes ven y oyen. Pedro dice que Jesús recibió la promesa. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Si usted no lo quiere aceptar, no lo acepte. Pero la Biblia dice, mi Biblia dice, yo lo creo y estoy persuadido, no convencido, persuadido que Jesús habló en lengua. Cuando llegó al Padre, recibió esa promesa, recibió esa palabra profética. Habló, no aquí en la tierra, pero habló allá. Le gustó y dijo, se lo envío a ellos. Para allá va. Y los 120 que estaban allí lo recibieron y hablaron en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Veo la iglesia callada. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánto quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Bueno, gócense, alégrese. La Biblia dice que lo recibió y se lo envió a ellos. Y dice que todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No dice que 2, no dice que 3, no dice que 4. Dice que todo. La promesa es para todos. Porque se agarran de Corintios, que no me quiero meter allí. El tiempo no me alcanza. Donde dice, hablan todos en lengua. De ahí se agarran. Pero eso tiene su significado. Eso tiene su interpretación. Porque la Biblia lo está hablando aquí claro. Todos recibieron, todos recibieron. Ahora, en el verso 39, la Biblia dice que Pedro dice, arrepentido y creer en Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Lo que decía en el 33 es la promesa. Vuelvo a repetirlo. Usted tiene que llevar la hilación del pensamiento cada vez que lee la Biblia.
y que el Espíritu Santo lo lleve. Que el Espíritu Santo, que es nuestra iluminación, que nos va a iluminar la Escritura. No es el instituto bíblico, no es la teología, no, es el Espíritu Santo el que te va a iluminar. En el 33 dice la promesa, en el 39 vuelve a decir la promesa y dice: para ustedes es la promesa. ¿Para quiénes? Para los judíos. Cuando dice para ustedes, eran los judíos. Y luego viene la segunda categoría y dice: y para vuestros hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de aquellos judíos que estaban allá. Y luego viene la tercera categoría y dice: para aquellos que están lejos. ¿Quiénes? Toca el que está al lado y dígale: yo que era gentil. Vamos, tóquelo. Yo que era gentil. Pablo lo testifica en el capítulo 2 de Efesios. Ahí dice, ahí lo vuelve a hablar Pablo. Entonces usted tiene que creer que era para los judíos, para los hijos, pero también para los gentiles. Y número 4 vuelve con otra categoría y dice: y para todo aquello a quien Dios llamare. Dios te llamó esta noche, Dios te llamó ayer, antier, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hace varios años atrás te llamó. Para ti es las promesas, para ti es el bautismo del Espíritu Santo. Si lo anhelas, si lo quieres, si lo deseas, Dios te va a bautizar en esta noche. Póngase de pies. Póngase de pies. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre.